Les doy la bienvenida, soy Jorge Yunis. Me dedico a todas las gestiones y negociaciones con la banca. Perdón, hay algunas bullas de fondo. Bueno, como les decía, me dedico a todas las gestiones y negociaciones con la banca. Y en el último periodo he observado algunos temas de preocupación en relación a la forma en que las compañías, independientemente de su tamaño, se aproximan a la banca. Yo me desempeño en esta actividad independiente ya hace 35 años, provengo de la banca. Y no solo tengo actividades en Chile, sino que en varios países de Latinoamérica y también en el estado de la Florida, en Estados Unidos. La idea es entregarles algunos lineamientos de importancia en relación a cómo aproximarse y cómo negociar de forma exitosa con la banca financiamiento o incluso refinanciamientos, muy de moda por lo demás en este tiempo. Primero, mi interés, o más bien mi foco, es señalarles de que no existe cliente que no presente riesgos para la banca. Y ustedes todos como clientes de los bancos tienen que siempre pensar en la posición y en la normativa que a los bancos les rige. La normativa en Chile es de estándar internacional, a diferencia de otros países, como por ejemplo países como Paraguay, como Bolivia, como Ecuador, como Perú y Centroamérica. En Centroamérica, excepto Panamá y algo de Costa Rica, pero tampoco no es una banca de nivel como la que nosotros tenemos. La banca chilena es la banca más consolidada de toda Latinoamérica, incluso más consolidada que la de México, aun cuando los tamaños de bancos en México son en muchos casos bastante mayores que los nuestros. Y siendo una banca consolidada, lo primero que tenemos que pensar es que las regulaciones a las cuales la banca está sujeta son regulaciones de orden mundial a nivel del mundo occidental, particularmente con los acuerdos de Basilea. Basilea es una organización bancaria que tiene por fin regular los riesgos económicos que a través de la banca se pueden transmitir a las economías de los países. Y Basilea, no sé si alguno de ustedes lo pueden poner en el chat, por favor, alguno de ustedes ha escuchado o ha conocido, ha tenido alguna cercanía con las normas de Basilea. Está liderada por el Banco Internacional de Pagos y por el Banco Mundial, para regular todos los aspectos relativos a la gestión de riesgo no solo crediticio, sino que de riesgo financiero y de riesgos de mercado que los bancos, con la actuación de los bancos, se incurren. Y se habla de riesgos sistémicos incluso. Hay una categorización de los bancos, por ejemplo, en Chile, cuáles bancos, de acuerdo a los acuerdos de Basilea, son categorizados como de riesgo sistémico, partiendo por Banco Estado, continuando por Banco Santander, siguiendo por Banco Chile y terminando por Banco de Crédito e Inversiones, BCI. Muy próximo a ser también categorizado de riesgo sistémico es el Scotiabank y el Itaú. Sin embargo, todavía no tienen el tamaño y el volumen como para ser considerados de esa forma. Entonces, cuando nos aproximamos a los bancos, nos encontramos con instituciones muy formalmente establecidas, con procedimientos y con metodologías de evaluación y de análisis que en realidad, digamos, son
poco difundidas, poco conocidas por las empresas que solicitan estos financiamientos o cuando toca la mala suerte de entrar en refinanciamientos producto de alguna situación de crisis. Entonces, dicho eso, hay que introducirse en lo que son las organizaciones internas de los bancos. Por lo general, la relación más habitual es con el ejecutivo de cuentas. Y el ejecutivo de cuentas, sin desmerecer por ningún motivo su rol, el ejecutivo de cuentas es es el único que en realidad no tiene atribuciones respecto de las negociaciones que ustedes emprenden. Es el más visible, es el habitualmente visible. Con alguna otra nivel de visibilidad se encuentra el jefe de plataforma, que es el jefe directo del ejecutivo de cuentas. No todas las empresas tienen acceso al jefe de plataforma. Pensemos además que la banca en Chile ha crecido de tal forma que hoy día la cantidad de clientes que tienen que atender son numerosísimos y por lo tanto la dedicación de tiempo a cada cliente tiene que ser sumamente eficiente, tiene que ser muy, muy acotada en términos de agilidad interna, me refiero, para el procesamiento de los créditos. Y entonces, ninguno de los dos, ni ejecutivo ni jefe de plataforma, tiene atribuciones finalmente para las aprobaciones de los financiamientos. Y recién los niveles de aprobación o de atribuciones están de los niveles de subgerencia hacia arriba hasta llegar a los famosos comités de riesgo y comités de crédito, que son absolutamente invisibles y que están formados por gerentes y en algunos casos, dependiendo del tamaño, de la envergadura del financiamiento, están formados también por subgerentes. Y estos comités son absolutamente desconocidos para las empresas. Y es donde efectivamente se consolida toda la información que han procesado tanto el ejecutivo como el analista de crédito y se hacen presentaciones. Pero no conocemos las políticas, no conocemos cuáles son los márgenes a los cuales podemos acceder como financiamiento. Y desde ese punto de vista, hay que tener algunos cuidados, porque al final del día, uno tradicionalmente, no sé cuál es la situación específica de cada uno de ustedes como participantes de este webinar. Sin embargo, tradicionalmente, lo que se hace es entregar los estados financieros contables tradicionales, típicos de 8 columnas, así lo solicitan por lo demás, más las declaraciones de impuestos. Pero ocurre de que, ¿qué es lo que informan los formularios de impuestos internos? ¿Qué es lo que realmente representan los balances o los estados financieros tradicionales contables? No representan más allá que un mero registro de todo lo que ocurrió en la compañía y que tiene una base financiera, por supuesto. Obviamente me refiero a ventas, me refiero a costos. Sin embargo, hay cuentas que me preocupan mucho y que generan aspectos de credibilidad o de incredulidad de parte de la banca. Y cuentas como, por ejemplo, gastos generales o cuentas de socio o cuentas corrientes relacionadas. El capital de trabajo no está, por lo general, adecuadamente reflejado. Entonces, empiezan las consultas, las dudas de parte de la forma en que la compañía se está gestionando. Agreguemos el ambiente que se ha producido a propósito de toda la pandemia, que en el fondo no ha sido otra cosa más que un test de estrés del soporte financiero para todas las compañías. Y en ese contexto, los bancos así nos están mirando y así nos evalúan.
COVID, sin lugar a duda, ha representado, ¿no es cierto?, un estrés de liquidez impresionante. Pero al final del día, lo que están financiando no es capital de trabajo, es el estrés de liquidez. Y desde ese contexto, yo prefiero entregarles una definición distinta de capital de trabajo. No es capital de trabajo el financiamiento del estrés, es sencillamente cubrir un hoyo financiero, un bache financiero. Y en ese sentido, la representación interna del punto de vista de la evaluación de riesgo para los bancos significa mucho mayor riesgo. Y por ello es que lo que yo observo al conversar tanto con la banca como con mis clientes es que todos se quejan porque por un lado los bancos no están entregando el financiamiento que en estricto rigor se necesita, pero es que por otro lado las empresas no están siendo suficientemente claras, suficientemente robustas en cuanto a sus presentaciones. No es la historia de la empresa lo que define el futuro del punto de vista del riesgo de la banca. Lo que define el futuro obligadamente tienen que ser las proyecciones de mercado de la compañía. Y eso traducirlo en proyecciones de flujos, en proyecciones de recuperación de liquidez en este caso. La importancia que se le da en los bancos a la evaluación de la historia de la compañía es algo muy relativo. No siempre no siempre tiene un valor de importancia, no siempre es recogido. Por ejemplo, situación que me toca vivir en estos momentos. Un cliente mío que ya está próximo a cumplir 100 años de existencia como empresa, van en la cuarta, empezando a ser gestionada por la cuarta generación, una empresa muy conocida de familiar. Sin embargo, la gestión financiera no estuvo acompañada en su momento por una presentación apropiada y obviamente vuelven a recurrir a mi gestión para darle credibilidad y para darle un sentido propio a los 95 años. Ustedes comprenderán que una compañía que ya tiene esa trayectoria, uno debería decir, tiene un peso de credibilidad muy importante. Sin embargo, COVID nos movió al piso a todos. Y en ese contexto, los niveles de riesgo que la banca está incurriendo son mucho mayores. Es que la argumentación o la contraargumentación que me muestran algunos clientes es decir, oye, pero es que tenemos los FOGAPE, o existieron los FOGAPE se acabaron ahora el 31 de diciembre del 2021. Y el FOGAPE me da una garantía estatal que llega hasta el 85%. No es eso efectivo. El FOGAPE no cubre a todo el mundo el 85% como garantía estatal. Y si la compañía deja de pagar, es el Estado el que responde frente al banco. No. La norma es muy clara. La norma FOGAPE establece, primero, que según la categorización de cada empresa, las coberturas van desde el 50% como garantía estatal hasta el 85%. Sin embargo, hay un requisito para los bancos para poder cobrar la garantía estatal, que es que una vez que estén agotadas todas las instancias de cobranza propias del banco respecto del cliente. Por lo tanto, no es una cuestión tan simple de llegar y el Estado aquí responde. No. De lo que se trata es de que la compañía tiene que llegar a demostrar sus capacidades futuras y cuáles son los esfuerzos de gestión. ¿Y cómo se demuestran los esfuerzos de gestión? Presentándole modelos de negocio. Cuestión que en mi experiencia ya de 35 años trabajando en estos temas, créanme, las definiciones de modelo de negocio que observo
son fundamentalmente de orden comercial, pero no desde la perspectiva de mercado. Y esto es una falencia transversal en un porcentaje muy importante. En algún momento, en Equity, en mi oficina de gestión de financiamiento, en algún momento hicimos un estudio, estudiamos a más de 1000 empresas, no ahora en el COVID, sino que varios años anteriores, y fíjense que el tema del modelo, la definición del modelo de negocio no estaba presente más allá que en el 10% de las compañías, cifras redondas. Entonces, la definición del modelo de negocio es algo bastante más elaborado, bastante más complejo. No se trata de decir, mira, tengo una proyección de ventas de X, voy a decir 100 millones o 300 millones o a lo mejor 2000 millones. No, eso es un número. Lo importante es el soporte que tenga el número. Y el soporte que tenga el número viene dado por el modelo de negocio, por el posicionamiento en el mercado, y esos son factores que habitualmente no se presentan a la banca. Entonces, retornemos al tema de la presentación de estados financieros. Y los estados financieros, así como se presentan, literalmente como la contabilidad los entrega, y que no está mal que la contabilidad lo entregue de esa forma. Lo que pasa es que hay que hacer un paso adicional al de la contabilidad y hay que transformarlos en estados financieros que sean relevantes para efectos de las negociaciones de financiamiento. Hay que llegar a demostrar de qué forma está compuesta la liquidez. No tener agrupaciones de cuentas contables que en realidad son paquetes de cuentas que contienen mucha información y los bancos requieren un efecto de demostración, como ya lo vengo señalando en repetidas oportunidades en estos breves minutos. Hay que hacer una gran demostración del nivel de endeudamiento respecto del patrimonio efectivo, del patrimonio real de la compañía. Y el patrimonio real de la compañía no está compuesto por las cuentas contables. Y en este sentido, la contabilidad rara vez refleja la contabilidad típica, la contabilidad habitual que se llevan las compañías en Chile, excepto las grandes corporaciones. La contabilidad habitual refleja el capital pagado, que es un capital histórico, sus revalorizaciones de capital propio, cuentas de reserva, pero eso no es el valor patrimonial. Lo que los bancos quieren ver es cuál es el valor de mercado de nuestras empresas. ¿Y cuál es el valor de mercado? ¿Cómo se establece? Bueno, hay toda una forma de llegar a establecer a través de procedimientos de estados financieros cuya fuente es la contabilidad, pero que además tienen una intervención del punto de vista de las valorizaciones de mercado que hay que introducir, con las notas correspondientes. No se trata aquí de pintar un cuadro maravilloso para que de alguna forma obtengamos financiamiento sí o sí. En ese sentido, también hay que entrar en una recomendación como breve paréntesis del punto de vista de la credibilidad y de la honestidad respecto de la banca. Porque la gran mayoría de las empresas que entran en crisis es porque han perdido credibilidad. Y el financiamiento nunca, perdón que sea tan vehemente en esta expresión, pero el financiamiento requerido por las empresas, a excepción de los financiamientos para inversión, el financiamiento requerido por las empresas es normalmente consecuencia de algún mala gestión comercial, operativa, de eficiencia, de producción, de algo que no está bien dentro de las compañías. Siempre es una consecuencia, porque en la medida que la compañía le vaya bien, sea eficiente, tenga
un buen posicionamiento de mercado, la capitalización de las utilidades que obtenga le va a dar fortalezas financieras propias. Por lo tanto, tradicionalmente las compañías recurren para financiamiento, y abro comillas, de capital de trabajo, pero no es capital de trabajo, es el financiamiento de algo que no corresponde a capital de trabajo. Luego de eso, la valorización de los intangibles, partiendo por muchas veces la valorización de las marcas. Las marcas también forman parte del capital. Las sociedades relacionadas, he observado justamente en esta época de pandemia, la proliferación de mallas societarias para poder acceder con mayor facilidad a estos créditos FOGAPE COVID o FOGAPE reactiva. Sin embargo, al final del día, a nivel de la Comisión de Mercado Financiero, que es la ex superintendencia de bancos, hay una consolidación de cómo están compuestas estas mallas societarias. Y esa información es de acceso directo de los bancos. Apretan 3 teclas y tienen toda esa información a la vista. Por lo tanto, cuidado con la proliferación de mallas. Hay algunos bancos que son un poquito más benevolentes en términos de considerarlos por trayectoria, por cumplimiento, pero no por las cifras que están exhibiendo. Y en ese sentido, tengan mucho cuidado, sean muy prudentes en no hacer proliferar un exceso de sociedades, porque al final del día les va a pasar la cuenta. Incluso ya estamos fuera de la época de pedir FOGAPES. Hoy día se puede acceder a los FOGAIN, que fundamentalmente están administrados por la Corfo, por Banco Estado. Hay algunos bancos que todavía están trabajando con FOGAIN. Sin embargo, los niveles de evaluación, ustedes los estarán viendo seguramente, o los niveles de exigencia, mejor dicho, han ido aumentando. Y desde ese punto de vista, los niveles de exigencia van a ser bastante mayores. ¿Qué otros elementos de recomendación me gustaría poder entregarles para que sean exitosos en sus gestiones? Por supuesto, yo siempre a la disposición de lo que ustedes estimen conveniente. La estructura de financiamiento del punto de vista de los plazos de financiamiento. Financiar capital de trabajo en general es sinónimo, hablando en un modo coloquial, no en un modo técnico, es sinónimo de crédito de corto plazo. Y la pregunta que los comités de riesgo y los comités de crédito, de aprobación de crédito, se hacen es, bueno, ¿y si las expectativas de venta no mejoran? La circunstancia macroeconómica además no nos está acompañando. Y seamos objetivos, no estoy hablando de un tema político contingente, no estoy hablando de todas las discusiones que hay en torno a la Convención Constitucional. No. Estoy hablando de un escenario macroeconómico que es claramente restrictivo para los próximos 2 años. Incluso mis personales pronósticos es que nosotros vamos a caer en nuestro Producto Interno Bruto, va a disminuir en el segundo semestre de este año. E incluso en el 2023, yo lo visualizo como un año muchísimo más estrecho, con muchas mayores consecuencias en la gestión comercial y en la gestión de mercado para las compañías. Entonces los bancos, ¿qué es lo que están diciendo? A ver, sí, este cliente se ha portado súper bien, es un cliente que ha tenido una excelente trayectoria, es serio, es cumplidor, pero me está pidiendo financiamiento para cumplirlo en los próximos 12 meses. Y tendrá la posibilidad, con toda la seriedad de su trayectoria, ¿tendrá la posibilidad real de cumplirlo? Entonces,
hay que tener cuidado con la estructura de financiamiento, porque al final del día, en lo que caemos es en una espiral de renegociaciones, y al caer en una espiral de renegociaciones, lo que estamos haciendo es deteriorar nuestra credibilidad ante los bancos. Y la credibilidad es el activo, es el patrimonio fundamental que tenemos que resguardar y tenemos que mantener con mucho cuidado a través de toda nuestra vida empresarial. Finalmente, ¿cuáles son las expectativas que ustedes mismos tienen respecto de sus propios negocios? Puedo encontrar respuestas desde las muy optimistas hasta las más pesimistas. Ni las muy optimistas ni las muy pesimistas me parece que tienen espacio de credibilidad. Primero, porque este es un país que financieramente es muy sólido, por mucho que hayan aumentado el déficit fiscal, por mucho que la economía esté entrando en un periodo inflacionario importante que no hemos visto en los últimos 25 años o casi 30, por mucho que los niveles de desempleo estén próximos a empezar a aumentar nuevamente. Lo que se recuperó hacia fines del año pasado respecto de los niveles de empleo se va a perder. Creo que los niveles de desempleo va a llegar a 2 dígitos. Por lo tanto, ¿cuál es el escáner que estamos internamente haciendo o practicando para poder plantearnos frente a los bancos? Y para poder primero tener nuestras propias definiciones. Cuando uno se aproxima a los bancos, lo que uno está haciendo es revelar lo que internamente cree. Y entonces, mi última recomendación, veo que la hora avanza y mi compromiso es de hacer un webinar de 30 minutos para darles la posibilidad de hacer consultas. En el fondo, basta con presentar solo los estados financieros, basta con presentar una adecuada estructura de planteamiento de estados financieros, basta con una conversación con el Ejecutivo, o más bien hay que hacer una presentación más completa del punto de vista de análisis de mercado, del punto de vista de modelo de negocio, del punto de vista de la organización de la compañía y cómo ha enfrentado COVID y cómo va a enfrentar la recesión que se nos viene. Y que es una recesión que está afectando a todo el mundo. Si incluso ya están apareciendo los primeros informes a nivel internacional, de Banca Internacional, ayer me llegaron 2, en que se está empezando a hablar de una recesión, de una estanflación. Y ustedes el término probablemente lo conocen, ¿no es cierto? Es un estancamiento con inflación, pero a nivel internacional. Entonces, los tiempos que empiezan a llegar no tienen vientos, tienen vientos en contra, no tienen vientos a favor, no tienen vientos de cola, como lo decimos los pilotos. Entonces, ¿cómo nos vamos a aproximar? Es la pregunta que les dejo como conclusión de esta brevísima, más bien, presentación que he querido entregar con el único objeto de despertar inquietudes y de que ustedes revisen cómo lo están haciendo y quiénes son los que llevan esa presentación al banco. Estimados y estimadas, estoy abierto a consultas. Pueden abrir el micrófono, yo les ruego que lo hagamos en orden y con mucho gusto estoy en la disposición de responder. Y si necesitan, ¿no es cierto?, permítanme un pequeño espacio de mi propia gestión, mi sitio web, donde pueden encontrar mi teléfono, todas mis coordenadas, los estoy escribiendo aquí en el chat, es Equity
sbc.com. Ahí lo tienen. Está mi mail directo y encantado de poder colaborar con ustedes. Por favor, les entrego preguntas, palabras, lo que ustedes estimen conveniente. Y espero que haya sido de utilidad esta orientación. Todo claro parece. Sí, Jorge, muchas gracias por tu exposición. Muy clarito todo, muchas gracias. Espero que, Ignacio, que te haya sido de utilidad. Y alguien que quiera plantear, por ejemplo, algún ejemplo de alguna circunstancia que le haya tocado vivir o que esté viviendo, a lo mejor sería un aporte al grupo. Bueno, me alegro que todo esté suficientemente claro. Espero, de verdad, les reitero que espero que haya sido suficientemente completo desde el punto de vista de los highlights que hay que entregar. Sin lugar a duda que cada compañía tiene su propia característica, su propio perfil y sus propias necesidades. Y en ese sentido, les deseo mucho éxito en la relación con los bancos y la aproximación a cada banco es diferente. Así que, de mi parte, les mando un saludo cordial. Jorge, buenas tardes. Disculpa, mira, en el chat acaban de hacer una pregunta de cómo aconseja llegar a las sugerencias y saltar al ejecutivo. Muchas gracias, Nicole. Nicole me está apoyando bajo el nombre Pablo, por favor. ¿Cómo aconsejo llegar a la sugerencia y saltar al ejecutivo? No se trata de saltarlo. Me parece que eso no es un buen camino. De lo que se trata es de plantear al ejecutivo de que tiene mucho interés en profundizar la relación. Hay que ser político correcto, político correcto. Yo tengo un pensamiento muy particular respecto de la política, por lo tanto ya se habrán dado cuenta. Hay que ser políticamente correcto y directo, porque el ejecutivo siempre va a ser el primer nexo que tenemos con todos los bancos. Por lo tanto, hay que plantearle al ejecutivo que lo que uno quiere es que el banco en varios niveles conozcan la compañía de uno y lo conozcan a uno. Y desde ese punto de vista, solicitar a través del ejecutivo una reunión conjunta en la cual participe el ejecutivo, que se dé cuenta que no se trata de hacerle un bypass, sino que plantearle que quieren presentar la compañía al jefe de plataforma, al subgerente, en fin. No es un camino corto, y permítanme un espacio publicitario, digamos. Esa es la ventaja de que yo les ofrezco como negociador continuo con la banca. Yo tengo acceso a todos los bancos y me conozco, de hecho soy instructor de riesgo de crédito en la gran mayoría de los bancos, digamos. No se trata en el fondo de saltarse al ejecutivo, nunca lo hagan, porque al final del día van a encontrarse con un nuevo enemigo y no con un facilitador. Espero haber respondido. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, muchas gracias por la participación de ustedes. Me despido y les deseo mucho éxito. Que estén muy bien.